Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Hoy nos toca practicar sobre el tema áreas de triángulos y cuadriláteros. Espero que tengan ejercicios propuestos. Bien, entonces comencemos. Y entonces voy a resolver el ejemplo número 1 que aparece en el libro de texto en la página 77. Dice, no, perdón, el ejemplo número, sí, número 1 sería. Página 77. Dice que dos triángulos tienen la misma área. Entonces voy a dibujar los dos triángulos. Este triángulo se llama ACB. Y tiene otro triángulo, hay otro triángulo, perdón, llamado EFD. Em, los dos tienen una altura, y, pero una es desconocida en uno de los dos triángulos. Nos dan dos longitudes. Entonces, la longitud, si la altura mide 90 grados con respecto a la longitud AC, entonces AC sería una base. Y la otra altura también mide 90 grados con respecto a la longitud EF, entonces EF sería otra base. El único dato que nos dan es que los dos tienen la misma área. Entonces el área del triángulo eh, ACB mide lo mismo que el área del triángulo EFD.
Ese es el único dato que nos dan. Con ese dato procedemos a resolver el ejercicio. Dice solución. Número 1, el área del triángulo ACB mide, bueno, la fórmula es 1/2 de la base por la altura. La base, sustituyendo, la base es el segmento AC y la altura es el segmento, bueno, la altura es, dejémosla así, como H. Es el segmento perpendicular a AC. La altura es el segmento perpendicular a AC. Bien, entonces es la base medio de la base del segmento AC sería 8. Este 8 lo escribimos en paréntesis y la altura mide 3. Entonces, si resolvemos la multiplicación, pues 1/2 está multiplicando. Ustedes pueden resolver esta multiplicación de 1/2 por 8 es 4. 1/2 está multiplicando a 8 y la multiplicación de 1/2 por 8 es 4. Y después ese 4 lo multiplican por 3 y les da 12. Si no tiene unidades, ustedes solo le ponen unidades cuadradas. Normalmente las unidades para área son centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, kilómetros cuadrados. Esas son las unidades de área normalmente. Si no les aparecen unidades, entonces ustedes solo pónganle unidades cuadradas. El área 2 del segundo triángulo. El objetivo de encontrar todas estas áreas es poder compararlas, ¿verdad? Se supone que el área 1 es igual al área 2. Bueno, no se supone, por dato, el área 1 es igual al área 2, pero no sabemos cuánto es el área 1, tampoco sabemos cuánto es el área 2. El área 2 pertenece al triángulo EFD y la fórmula es la misma, 1/2 de la base por la altura. Sustituyendo, me queda que la base es EF, el segmento EF, esa es la base, EF. Y la altura, pues, es el segmento perpendicular a la base. Noten, el hecho de que las dos áreas sean iguales no significa que las dos bases miden igual. Y tampoco significa que las dos alturas midan igual. Noten que las bases, una mide 6 y otra mide 8. Por ende, las alturas también tienen que ser diferentes. Sustituyendo 1/2 de la base EF, que es 6, pongo entre paréntesis, lo multiplico por la altura, pero la altura la desconozco, entonces solo escribo H. Al final solo multiplico 1/2 por 6 y me da 3. La altura, como la desconozco, la dejo así. Ese sería unidades cuadradas. Ese sería el área del segundo triángulo. La definición me dice que, o el dato me dice que el área del primer triángulo, del triángulo ACB, mide lo mismo que el área del segundo triángulo, del triángulo EFD. Entonces, el área del primer triángulo sustituyendo me dio 12. Y el área del segundo triángulo, 12 unidades cuadradas o 12, es lo mismo, siempre y cuando al final la respuesta la dejemos con unidades. Y el área del segundo triángulo es 3H o 3 por H. Ese 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y queda 12 entre 3. Es igual a H. O sea,
H es igual a 4 unidades. Ese es H. Bien, y eso era lo que me pedían en el ejercicio, determinar el valor de H. H. Entonces, el paso 1 es por fórmula. Y este es por dato. El paso 2 es por fórmula. Y luego por dato. El paso 3 es por dato. Y luego por paso 1 y por paso 2. Perdón, paso 1 y paso 2. Sí, sí, paso 1 y paso 2. Y así llegamos a la respuesta. El ejemplo 10.2 que aparece en el libro de texto nos dan un triángulo rectángulo. Nos dan un triángulo rectángulo. RQP. R, Q y P. Es rectángulo, tiene un ángulo recto y tiene una altura con respecto a la hipotenusa. Si tiene un ángulo recto, entonces el triángulo rectángulo tiene hipotenusa. Y la hipotenusa, bueno, la altura con respecto a la hipotenusa es H. La altura mide 90 grados con respecto a la hipotenusa. La hipotenusa es la base. Noten que la hipotenusa es la base. La hipotenusa tiene un punto llamado D y también tiene una medida. Dice que la medida es 20. Entonces, la hipotenusa mide 20. No es que mida 20, ¿verdad? La hipotenusa es que mide 20. Un cateto, el segmento PQ es un cateto, mide 12. Otro cateto, el segmento RP, mide 16. No puedo escribirlo, ahí está. 16. Entonces encontremos el área, la región sombreada. Recuerden que el área es todo lo que está contenido dentro de los, de los tres lados de la figura, ¿verdad? Ese es el área, lo que está contenido. Bien, entonces la fórmula para encontrar área, bueno, datos no tenemos, solo lo que están ahí. Entonces procedemos a resolverlo con los datos que aparecen ahí. Solución va a ser igual a con los datos que tenemos ahí podemos encontrar el valor S, que va a ser igual a la suma de, de los lados. El lado A más el lado B más el lado C.
y dividido entre 2. Entonces, sustituyendo, queda que el lado A mide 12, el lado B mide 16, el lado C mide 20. Esos lados los tomé yo como que fueran los catetos y la hipotenusa. A y B son los catetos, C sería la hipotenusa. Pero al final es irrelevante. Si ustedes quieren que A sea 16, que B sea 20 y que C sea 12, también es válido. Al final se suman los tres valores y luego se dividen entre 2. Y luego eso va a ser igual a 28,48 entre 2. Y eso es igual al final a 24. 24 unidades. Si no tiene unidades, le agregamos unidades. Normalmente las unidades están dadas en metros, centímetros, pulgadas, kilómetros. Pero si no aparecen unidades, entonces solo le agregamos la U de unidades. Bien, paso 2 es encontrar el área con la fórmula de Herón, ¿verdad? Área es igual a la raíz cuadrada de S que acabamos de encontrar multiplicado por S menos uno de los lados, eh, multiplicado por S menos otro de los lados, multiplicado por S menos el último de los lados. Al final tenemos que restar esa S, ese valor S, con los tres lados. Aquí no. Primero la escribimos, primero escribimos el valor S, luego restamos S menos uno de los lados, luego volvemos a restar S menos el otro de los lados, y por último volvemos a restar S con el último de los lados. Y luego esos tres valores los multiplicamos. Al sustituir, me queda S vale 24, solo lo copio primero. El segundo resto S menos uno de los lados. Entonces, como yo dije que A valía 12, uno de los lados valía 12, entonces resto 24 menos 12. El otro sería 24 menos el otro lado, que sería 16. Y el último sería S menos el último lado, que vale 20. Entonces sería 24 menos 20. Cierro la llave. Ve la raíz cuadrada. Resto los lados que tenía que restar. O sea, 24 menos 12 es 12. 24 menos 16 es 8. Y 24 menos 20 es 4. Siempre en paréntesis porque están multiplicando. Si no escribo paréntesis, va a aparecer el número, vamos a ver, si no escribo paréntesis, se va a aparecer el número 241.284. Si no le escribo paréntesis. Es necesario escribirle paréntesis siempre, ¿verdad? No los vayan a sumar, no los vayan a restar, ni los vayan a dividir, se tienen que multiplicar. Entonces, la multiplicación de esos tres valores da como resultado, vamos a ver, usar la calculadora. 24 por 12 por 8 por 4, 9.216. Entonces me queda la raíz cuadrada de 9.216. Y la raíz cuadrada de 9.216, 9.216, la raíz cuadrada de 9.216 es 96. Cuando no tiene unidades, solo le agregamos unidades, pero como es una área, las unidades siempre son cuadradas. Si fueran centímetros, serían centímetros cuadrados. Si fueran pulgadas, serían pulgadas cuadradas, siempre que nos referimos a área. Bien, entonces el paso 1
es por la fórmula de semiperímetro. Semiperímetro significa la mitad del perímetro. ¿Qué es perímetro? Es la suma de los lados. Si es un triángulo, pues sumamos los 3 lados. Y luego lo dividimos entre 2, por eso es la mitad. Semi significa la mitad. Entonces, primero sumamos, nos da el perímetro. Luego lo dividimos entre 2, nos da el semiperímetro. Y paso 2 es Herón, ¿verdad? Herón, por la fórmula de Herón. Bien, y aquí es por dato. Y aquí es por paso 1. Paso 1 y dato. Bien, y un tercer ejemplo. Nos vamos más abajo. Nos vamos con el trapecio. Bien, nos vamos con el trapecio. Dice en el ejemplo 10.6 de la página 79 del libro de texto. Tenemos un trapecio llamado ABCD. A, B, C, D. En este caso, los trapecios tienen 2 lados paralelos, ¿verdad? Esa es la característica del trapecio. Entonces, AB sería paralelo a CD. Recuerden que un trapecio tiene 2 lados paralelos, entonces AB sería paralelo con CD. Dice que AB, los lados paralelos tienen, se llaman bases, ¿verdad? Los lados paralelos se llaman bases. Una de las bases AB mide 15. Otra de las bases CD mide 8. Y como es un cuadrilátero, tiene 4 lados. Ya sabemos que 2 lados se llaman base y uno de los lados es una transversal, ¿verdad? Una de esas transversales mide 10. En este caso es BC. BC mide 10. Y luego el ángulo B dice que mide 30. Si un ángulo mide 30 grados, es porque puedo usarlo como triángulo. Si uno de los ángulos mide 30 grados, entonces lo puedo usar como, medida del ángulo B, 30 grados. Si uno de los ángulos mide 30 grados, lo puedo usar como triángulo. ¿Cuál es el famoso triángulo? El triángulo 30, 60, 90. Bien, nos dan una altura. La altura, en este caso, es esta. La puedo dibujar en cualquier parte. Recuerden que la altura es la unión de los 2 segmentos paralelos, siempre y cuando formen 90 grados con esos segmentos. Es la unión de esos 2 segmentos paralelos, esa es la altura. Noten que la altura yo la puedo mover a cualquier lado, la puedo mover a uno de sus vértices, siempre y cuando
toquen los dos segmentos paralelos y formen 90 grados. Eso es importante, ¿verdad? Esa altura. En este caso, esa altura la puedo llamar CF. CF. Y forma un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, ¿verdad? En esta parte de aquí. Si este ángulo mide 30 grados, entonces el triángulo C del triángulo, perdón, el ángulo C del triángulo FBC sería, pongámoslo aquí, solución. El triángulo FBC es rectángulo. Es rectángulo. Y es el famoso triángulo 30, 60, 90. Es el famoso triángulo rectángulo 30 grados, 60 grados, 90 grados. Ese sería el paso 1. El paso 2 es la altura. La altura es el segmento, es el cateto CF. La altura es el cateto CF. Y el cateto CF mide la mitad de la hipotenusa. La mitad de la hipotenusa. El cateto CF mide la mitad de la hipotenusa. ¿Por qué propiedad? Por opuesto, cateto opuesto. Al ángulo de 30, al ángulo de 30 grados. Cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Ese es el famoso triángulo 30, 60, 90 que tiene esa propiedad. Que si yo conozco la hipotenusa, entonces uno de los catetos mide la mitad y el otro cateto mide la mitad más la raíz multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Ese sería el cateto opuesto al ángulo de 60. Bien, entonces, como el CB mide 10, entonces sería la mitad de 10. Y la mitad de 10 es 5. Si no tiene unidades, le escribimos unidades, ¿verdad? Esa sería la altura. Ya teniendo la altura, entonces el área de un paso 3, el área de un cuadrilátero el área del cuadrilátero ABCD es igual a el área de un trapecio. Y el área de un trapecio es la mitad de las bases, de la suma de las bases, multiplicado por la altura. Bien, entonces sustituyendo un medio de la base, una base podría ser la base mayor, que sería AB, más la base menor, que podría ser DC. Recuerden que las bases son los segmentos paralelos, y como AB es paralelo con CD, entonces esas serían las bases, AB más CD, pongámosle CD. Y la altura es la que acabamos de encontrar, ¿verdad? CF, la medida de CF. Bien, entonces un medio, las bases
son AB, que es 15, y CD, que es 8, multiplicado por CF, que acabamos de encontrar, lo que es 5, y luego sumamos 15 más 8, sumamos las bases, es lo primero que hay que hacer, sumar las bases. Lo primero que hay que hacer es resolver el paréntesis. Entonces 15 más 8 es igual a 23, multiplicado por 5, ¿verdad? Siempre hay que eliminar el paréntesis. Bueno, entonces multiplicamos 23 por 5 y nos da 5 por 3, 15, 5 por 2, 10, 115 sobre 2. Si no tiene unidades, le agregamos. Recuerden que las unidades de área son cuadradas, entonces aquí sería unidades cuadradas. Ese sería el área del trapecio. El trapecio es una de las figuras más complicadas de resolver. El paralelogramo es más fácil de resolver. Ustedes pueden encontrar el área de un paralelogramo más sencillo, de una manera menos trabajosa que encontrar el área de un trapecio. Siempre el área de un trapecio es bien complicada de resolver. Aquí en este ejemplo salió fácil porque me daban bastantes datos. A veces salen ejercicios donde aparecen muy pocos datos. Y el miércoles Ajá. Y viene Recuerden apagar los micrófonos porque se estropea la clase. Bien, y el ejemplo que aparece más abajo sería el ejemplo número 4. Profesor, perdone, ¿le molestaría colocar o ayudarnos a graficar en la figura los datos que están resultando? Solo por ubicarnos. ¿Así? No. Es decir, con el último, por ejemplo, ok, no solamente me quería ubicar con las unidades que determinaron del segundo paso al paso 2, esta regla del cateto opuesto al ángulo me ayudaría repitiendo, por favor, cómo es esa regla. No, hay una propiedad de los triángulos rectángulos. Vea la unidad, la sección donde habla de triángulos rectángulos. Ahí aparece la regla. De hecho, en las diapositivas que yo les... recuerden que las diapositivas están en su campus virtual y también están en el grupo de Teams. Y con ejercicios inclusive. En esas diapositivas aparece esa propiedad para los triángulos 30, 60, 90, que el cateto opuesto, siempre el cateto opuesto al ángulo de 30 mide la mitad de la hipotenusa, siempre. Y que el cateto opuesto al ángulo de 60 grados siempre mide la mitad de la hipotenusa multiplicada por la raíz cuadrada de 3, siempre. Eso es una propiedad que aparecen ahí en los triángulos rectángulos, rectángulos. Solo es válido para triángulos rectángulos. También está la propiedad para los triángulos 45, 45, 90. Ahí siempre en la misma diapositiva. Ok, gracias, profe. Bien. Y por último, es un rectángulo que vamos a calcular el área. Recuerden que los rectángulos son más fáciles de trabajar. Los paralelogramos, todos los paralelogramos son fáciles de trabajar. Recuerden que hay 4 tipos de paralelogramos. El paralelogramo propiamente dicho, el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Son figuras fáciles de trabajar. Ahorita vamos a trabajar con el
con el rectángulo. Son dos rectángulos, uno dentro de otro. Bien, la medida del rectángulo pequeño, recuerden que los rectángulos tienen bases y alturas. Entonces, la altura siempre va a ser el segmento que une dos rectas paralelas. De hecho, el rectángulo tiene dos pares de rectas paralelas. La elección de sus rectas paralelas es irrelevante. O sea, si ustedes dicen que estas son mis dos rectas paralelas, entonces esta sería la altura. Y si ustedes dicen que sus rectas paralelas son estas, los de los extremos, entonces esta de aquí sería la altura. Si ustedes eligen la elección de las rectas paralelas, se llaman bases. Las rectas, los segmentos paralelos que ustedes elijan, las vamos a llamar base. Bien, entonces vamos a creer que la altura es este segmento o este segmento de atrás, da igual. La propiedad de los cuadriláteros o de los paralelogramos es que los segmentos opuestos miden igual. Entonces cualquiera de las dos que elijan es válido, es la misma altura. Y las bases, cualquiera de las dos que elijan, es la misma medida. Entonces, esa es la propiedad de los paralelogramos, ¿verdad? Cualquiera que elijan es irrelevante. Ustedes solo ocupan una altura y una base. En este caso, esta altura mide X. Esa altura mide X. La otra altura, la del rectángulo más grande, mide X más 8. La base del rectángulo pequeño mide 2X menos 8. Y la base del rectángulo más grande mide 2X. Entonces, dice que el área del marco, el marco le vamos a llamar lo que está afuera del rectángulo, eh, del rectángulo pequeño, es lo que está afuera. Eso lo vamos a llamar marco. Lo vamos a sombrear en color verde. Eso es área. Es una región y le vamos a llamar marco. Esa región. No es una región rectangular, solo es un marco. Y eso mide, dato, dice que el área del marco es igual a 816 pulgadas cuadradas. Aquí sí tienen unidades. 816 pulgadas cuadradas. Pero no me piden el área del marco. Lo que me piden es el área del rectángulo pequeño.
el que está en color sombreado, naranja, sombreado de color naranja. Esa región rectangular es la que me piden. Bien, entonces lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primero encontramos el área de la región rectangular grande. Sería el área del rectángulo grande. El área del rectángulo. Recuerden que el área es un número, ¿verdad? Grande es igual a... Miren, yo no dibujo un rectángulo porque al final el rectángulo es un cuadrilátero. Con que yo dibuje un cuadrilátero se entiende que es un... Se puede entender que es un rectángulo o se puede entender que es un... ¿Dónde estamos? ¿Cuál fue el último ejercicio que resolví? Este cuadrilátero se puede entender que es un trapecio o se puede entender que es un cuadrado, se puede entender que es un rectángulo. El punto es que dibujen, lo simbolicen como un cuadrilátero al final, ¿se entiende? Sea trapecio, sea paralelogramo, sea cuadrado, sea rectángulo. Entonces el área del cuadrilátero grande va a ser igual a, ese sería el paso 1. Paso 1 sería área del cuadrilátero grande va a ser igual a base por altura. Base por altura. Eso es por fórmula, ¿verdad? Sustituyendo la fórmula, la base mide del cuadrilátero grande 2x y del cuadrilátero y la altura del cuadrilátero grande es x más 8. Entonces, haciendo la propiedad distributiva, multiplico estos dos términos, el término llamado 2x, lo multiplico con el término x. Según álgebra, se multiplican los números, sería 2 por 1, 2. Recuerden que la x está multiplicado por un 1, pero que no se escribe porque no es necesario, porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, si yo les digo 1 por 10, mejor solo escriban 10. No es necesario escribir el 1, ¿verdad? Aunque sea lo mismo. Bien, entonces 1 por x es x, no es necesario escribir el 1, pero para multiplicarlo sí. 2 por 1 es 2 y x por x es x a la 2. Según álgebra, ¿verdad? X a la 2. Más, ahora multiplico los otros dos términos. Siempre el primer paréntesis con el segundo paréntesis. Sería los números, la multiplicación sería 2 por 8, 16. Y multiplico las x, entonces no hay x en el segundo paréntesis, en el segundo término del segundo paréntesis no hay x, entonces solo la copio, la x del primer paréntesis. Estos serían unidades o pulgadas cuadradas, ¿verdad? Ese sería el área del cuadrilátero mayor o grande. El área del cuadrilátero más pequeño es igual siempre a la base por la altura, la misma fórmula, pero la sustitución ya serían diferentes, son datos diferentes. La base del cuadrilátero pequeño mide 2x menos 8. Y la altura ya no mide x más 8, ahora mide x. Y vuelvo a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, primero multiplico esos dos términos. La multiplicación de los términos es irrelevante, como quieran multiplicar ustedes. Si quieren multiplicar primero el x por 8, está bien. Yo prefiero el x con el 2x. O sea, el primer término del primer paréntesis y el primer término del segundo paréntesis. Multiplico los números según álgebra. 2 por 1 es 2.
Y luego multiplico la variable x, que sería x por x a la 2, según álgebra. Luego multiplico el segundo término del primer paréntesis con el primer término del primer paréntesis. Eso es distribución. Multiplico los números, negativo 8 por 1 da negativo 8. Y multiplico las x. No hay x en el segundo término del primer paréntesis, pero sí en el segundo término, en el segundo paréntesis. Entonces eso sería la distribución, pulgadas cuadradas. Bien. Luego, paso 3 sería el área del marco. Esta área del marco no aparece en los libros de texto. El área del marco. De hecho, en el libro de texto no aparecen muchas fórmulas, pero se pueden deducir. El área del marco va a ser el área del rectángulo grande menos el área del rectángulo pequeño. Hay fórmulas que se pueden deducir, ¿verdad? Solo viendo la figura. Ese sería el área del marco. Ahora sustituyendo por dato, el área del marco mide 816 pulgadas cuadradas. Obviamente no es necesario escribir pulgadas cuadradas cuando estamos sumando y restando. La respuesta final sí, quiero que me la dejen en pulgadas cuadradas. El área del rectángulo grande sustituyendo es igual a 2x al cuadrado más 16x. Eso en el paso 1. Menos en el paso 2, el área del rectángulo pequeño es 2x al cuadrado menos 8x. Es necesario escribir paréntesis porque este menos afecta a los dos términos del área del rectángulo pequeño. Si no le pongo paréntesis, parece que solo el 2 es negativo. Y el 8 también solo no le pasaría nada. Noten que en el paso 2, el 2 es positivo y el 8 es negativo. En el paso 2. Y en el paso 3, parece que solo el 2 se le cambió el signo. El 2 se volvió negativo y el 8 se quedó con negativo. Y no es así. Tengo que ponerle paréntesis porque a los dos les tengo que afectar el signo. Tanto al 2 como al 8. Entonces, aquí queda como 816. Aquí queda siempre como 2x al cuadrado más 16x. Aquí no le puse paréntesis porque no le afecta el signo a ninguno de los dos. A la segunda área sí le puse paréntesis porque le tengo que cambiar el signo. Tanto al 2 va a quedar negativo 2x al cuadrado, antes era positivo. Tanto al 8, el 8 era negativo, ahora es positivo, 8x. Bien, ahora voy a hacer uso de los términos semejantes. En álgebra, los términos semejantes cuando tienen la misma variable y el mismo exponente. Como no hemos visto álgebra, entonces, y yo asumo que ustedes no han llevado álgebra, los términos semejantes es algo así como las cosas semejantes que ustedes ven en su... Puede ser en su cuarto. Si ustedes ven un grupo de lápices y un grupo de cuadernos revueltos en una mesa, yo les digo, sumen los lápices, pero como están revueltos con los cuadernos, ustedes no me van a sumar 2 lápices más un cuaderno, no me van a sumar eso. Yo les dije, sumen los lápices y después me suman los cuadernos. Entonces, para sumar los lápices, los agrupan. Ponen los lápices por aparte y luego los suman. Igual aquí, las variables las van a agrupar. Voy a agrupar los que tienen x al cuadrado en un grupo y los que tienen x en otro grupo. Así se suman los términos semejantes. Entonces, en el lado izquierdo me queda 816 y en el lado derecho sumo los que tienen x al cuadrado. Noten que estoy restando, de hecho, no estoy sumando. Entonces serían 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Si fueran
Objetos serían como decir 2 cuadernos menos 2 cuadernos. Serían 0 cuadernos. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado son 0x al cuadrado. O, mejor dicho, no hay x al cuadrado. Y solo me quedarían 16x más 8x, que es lo mismo que decir 24x. Ahora despejo para la variable x, el 24 pasa a dividir al 816. Y eso me va a dar, según la calculadora, 816 entre 24, 34. Igual a x. Bien, entonces, para eso funcionó el paso 3, para encontrar el valor de x. Pero en sí lo que me piden es el paso 2, el área del rectángulo pequeño. Entonces en el paso 4 voy a utilizar el paso 3. El paso 4 sería el área del rectángulo, el área del rectángulo pequeño, que ya lo habíamos encontrado en el paso 2, es igual a 2x al cuadrado menos 8x. Pero usando ya el paso 3, sustituyendo, quedaría 2 y x tomaría el valor de 34. Si no le pongo paréntesis, va a aparecer el número 234. Y no es así, no es ese el número que quiero. Entonces tengo que ponerle paréntesis al 34. Y lo elevo al cuadrado, menos 8 por 34. Si no le pongo paréntesis, va a aparecer 834, que es, no quiero eso. Entonces, 8 por 34 en paréntesis. En la calculadora, elevo al cuadrado el 34. Es lo mismo que decir. 1156. Mande. 1156 le sale. 1156, gracias. Nada. Y el otro 8 por 34. 272. 272. Y luego 2 por 1156. 2312. 2312 menos 272. Y eso al final es, 2040. bueno, ese sería el área del rectángulo pequeño, que es lo que me pedían. Pulgadas cuadradas, hay que agregarle las unidades hasta el final, cuando ya tengan la respuesta final. Bien, listo. Entonces, voy a desconectar para los que van a hacer la prueba ahorita. Que tengan buenas noches. Nos vemos hasta el lunes. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Papi.